En otra de las historias también encontramos a Enoc, quien fue un hombre que también fue escogido por Dios. La primera mención de Enoc se encuentra en Génesis 5, aunque hubo otro Enoc, hijo de Caín. Aquí nos referimos a Enoc, mencionado en Génesis 5:21, quien engendró a Matusalén a los 65 años. Matusalén, como sabemos por nuestras escrituras, fue el hombre más longevo registrado en la Biblia. Si observamos las genealogías, descubriremos que Enoc era bisabuelo de Noé. Incluso Judas 14 hace alusión a Enoc, el séptimo desde Adán como profeta que advirtió sobre el juicio venidero del Señor contra ellos, en una época de decadencia moral. Durante los días de Noé, en medio de esa era, donde la mayoría solo se preocupaba por los eventos terrenales, Enoc destacó como un hombre que caminó con Dios. Fue como un soplo de aire fresco en una sociedad corroída por la inmoralidad. Su vida y sus palabras fueron de ejemplo. Sobre el juicio venidero, nos enseñan a vivir para una audiencia de uno y a buscar apasionadamente una comunión íntima con Dios. Enoc fue llevado al cielo sin probar la muerte física, convirtiéndose en un ejemplo para generaciones posteriores, mostrándonos que experimentar a Dios en una nueva dimensión es posible al buscar una cercanía sin precedentes con Él. Génesis 5:18 al 24 narra los detalles de su vida. Cuando Jared tenía 162 años, engendró a Enoc, y después que engendró Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén, y después que engendró a Matusalén, anduvo con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc es un recordatorio de aunque la gran mayoría de los creyentes pasaran por la muerte física, hay una redención íntima para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Su ejemplo nos da esperanza y certeza de que triunfaremos sobre la muerte. Así como Él fue llevado al cielo sin probar la muerte física, su vida nos desafía a mantener una comunión cercana con Dios, caminando con Él en cada paso de nuestro viaje terrenal. También, de igual manera, los cristianos en los últimos tiempos, a medida que avanzamos en la profecía registrada, encontramos eventos, aún deben cumplirse según lo escrito. Aunque no conocemos la hora precisa del regreso de Jesús, es cierto que los cristianos en los últimos tiempos experimentarán el evento conocido como el rapto. Es importante destacar que según Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, tanto los cristianos que hayan fallecido previamente como aquellos que estén vivos en ese momento participarán juntos en este evento sobrenatural. Este pasaje nos brinda esperanza y claridad en cuanto a los acontecimientos futuros. El apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar el destino de los creyentes que han fallecido, para que no nos entristezcamos, como aquellos que no tienen esperanza. De hecho, aquellos que han depositado su fe en Jesús vivirán una esperanza segura de resurrección. Así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá consigo a aquellos que han muerto en Cristo. La descripción del rapto en este pasaje es impactante y llena de significado profético. Se nos dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y con la trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por aquellos
que estén vivos y permanezcan hasta su venida. Serán arrebatados juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estarán siempre con Él. En este escenario podemos observar una paralela significativa en el caso de Enoc. Así como él fue llevado al cielo sin probar la muerte física, los cristianos en los últimos tiempos experimentarán el rapto, siendo arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. En esta conexión profética, la que resalta la importancia de la tradición de Enoc y su ejemplo de cercanía con Dios. Por lo tanto, la historia de Enoc prefigura la esperanza de toda una generación de creyentes que no experimentará la muerte física. El rapto será un momento sobrenatural y glorioso para aquellos que han puesto su fe en Jesús, y nos alentamos unos a otros con estas palabras sobre nuestra reunión con los creyentes que han partido antes que nosotros. En nuestra esperanza radica en que seremos transformados y reunidos con el Señor para siempre, en este maravilloso evento del rapto. En resumen, todos estos personajes bíblicos, Elías, de quien hablamos en un inicio, los tres personajes de quienes hablamos, los dos personajes, como Elías y Enoc, y los cristianos en los últimos tiempos que experimentarán el rapto, nos presentan un panorama lleno de esperanza y promesa. Estas historias destacan la profunda relación que se puede tener con Dios y cómo Él puede obrar de manera sobrenatural en la vida de aquellos que le siguen fielmente. La vida de Elías nos enseña sobre la valentía de defender la verdad y mantenernos fieles a Dios, e incluso en medio de la adversidad y la corrupción. Enoc nos muestra cómo caminar íntimamente con Dios en un mundo cada vez más decadente, profetizando sobre el juicio venidero y demostrando que Dios tiene un plan para aquellos que confían en Él. El rapto, como se describe en las Escrituras, nos da una esperanza inquebrantable de que aquellos que creen en Jesús serán arrebatados en un instante para estar para siempre con Él. Estos relatos bíblicos nos animan a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra redención final está asegurada y que no hay muerte que pueda vencer la promesa de la vida eterna en Cristo. Al reflexionar sobre estas historias, nos inspiramos a vivir con coraje y fe, confiando en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que como seguidores de Cristo seremos parte de su plan redentor en los tiempos venideros. Así que mantengamos nuestros corazones firmes en la verdad de las Escrituras, anhelando el día en que nos reuniremos con nuestro Salvador y encontremos descanso eterno en su presencia. Que estas lecciones de Elías y Enoc y el rapto nos impulsen a seguir viviendo fielmente a Dios y a mantener viva nuestra esperanza de un futuro glorioso en su reino eterno. Para RD Producciones, comentó Marina Domínguez.